Hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Ese es el incremento número 206. No está en la pantalla, pero se los digo, es el 206. Y claro está, seguimos con este asunto de los días sabáticos, de los años sabáticos. Le estaba dando información en la clase previa pues acerca de lo que hace Dios y lo importante que era para Dios mantener ese sábado, ese día sabático de 7 años, porque Dios les ha prometido a los judíos una intervención milagrosa, si lo podemos decir de esa manera, para que ellos pudieran mantener ese 7º año sin arar la tierra, para que descansara en conmemoración de lo que hizo Dios en 7 días, en 6 días, en la creación del mundo, y también en conmemoración de la salida de Egipto. Entonces, antes de iniciar ese estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, para poder estar llenos del Espíritu Santo, y después seguimos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con este recuento histórico tan importante para nuestra vida espiritual, y te pedimos que todo lo que aprendamos el día de hoy contribuya para que nosotros produzcamos estas obras de bien divino que tú deseas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vemos entonces que el asunto es que después de que los judíos regresaron de los 70 años de cautividad en Babilonia, que habían sido deportados por 70 años porque no habían guardado 70 años sabáticos. De 200 años sabáticos, 70 de ellos no los guardaron, y la profecía de Jeremías dijo que ellos iban a ir a cautividad debido a que ellos habían faltado al Señor. Entonces, cuando ellos regresan después de tener semejante escarmiento, y ya estamos hablando de una nueva generación, porque en 70 años moría la gente antigua, venía la gente nueva, y esa información se la transmitían al pueblo. Entonces ellos se tornaron muy legalistas en lo que concierne al año sabático, y es tal el apegamiento que siguieron pues a este año sabático de guardar, de no arar la tierra en el 7º año, que una vez que Julio César gobernó desde Roma al pueblo de Israel y tomó esa tierra, no autorizó impuestos para los judíos en el 7º año, que ellos sabían que Julio César era sumamente inteligente. De paso, Julio César era uno de los 4 hombres más inteligentes de la historia. Habían 2 creyentes y 2 incrédulos, y dentro de los 2 incrédulos aquí tenemos uno de ellos, que es Julio César, y claro está, él se da cuenta de que ellos se guiones, y él no se mete con ellos para no alborotar el asunto, y de esa manera pues lo hizo, y de esa manera nosotros sabemos que ellos guardaban ese año sabático. Entonces eso nos deja saber que ellos estaban obedeciendo las regulaciones sabáticas, por lo menos en las épocas de Julio César. Ahora, la otra cosa que podemos notar es que en el pasaje que vamos a ver más adelante en Deuteronomio 31, es que al final del 7º año había una convocación nacional, y era la fiesta de los tabernáculos, a la cual pues ocurría cada año, pero en el 7º año sucedía algo especial, que cada hombre, cada mujer, cada niño tenía que venir al santuario central, y los levitas le leían toda la ley mosaica, se la enseñaban de nuevo al pueblo. Y imagínense, ellos estaban aprendiendo su constitución, como la constitución norteamericana, pero esa era la constitución de ellos. Ellos no tenían libros, ellos no tenían Biblias, ellos no podían leer, entonces los levitas se las leían. Cada 7 años le leían a todo el pueblo toda la constitución. O sea que tenían que pararse o sentarse en la tierra y escuchar, porque ellos no tenían copias de la Biblia. O sea que cada 7 años ellos aprendían lo que era esa constitución que guiaba a su pueblo. Muy interesante. Imagínense si hacen eso en los Estados Unidos cada 7 años, pues este país se va para arriba, porque cuando leen lo que es ese documento es algo valiosísimo. Ahí habla de libertad, ahí habla de los derechos que tienen las personas, ahí habla de una serie de cosas que son sumamente importantes, y que este país se rige por la Constitución. Ahora lo que quieren hacer los gobernantes es cambiar la Constitución y hacerla una Constitución viva. Ellos dicen, la ponen de esa manera, que cambie de acuerdo a las circunstancias que prevalecen en el momento en que se vive el día de hoy. Que las cosas eran completamente diferentes en aquellas épocas, y que las cosas han cambiado ahora, la tecnología, la educación, una serie de cosas que quieren quieren socavar la Constitución norteamericana y reinterpretarla de nuevo a lo que ellos quieren, o sea, hacerla de una forma fluida. Pero ahí está hablando de preceptos y conceptos que son universales,
son conceptos para nosotros, para aquí en los Estados Unidos, son conceptos que tienen que ver con lo que es la cepa de los Estados Unidos. Y cambiarle eso cambia todo lo que es lo que hizo este país, lo que es este país al día de hoy. Entonces, es algo extraordinario. Finalmente, pues en Levítico 25, del 20 al 22, vamos a ver la lealtad de Jehová en mantener el sábado. Y primero quiero llevarlos al versículo 25, y aquí tienen, a Levítico 25, capítulo 25, y aquí tienen algo muy interesante, y esto enseña los controles sobrenaturales que tenían que ver con Israel. Porque recuérdense que este es el pueblo de Dios, esta es la embajada de Dios en la faz de la tierra. Israel está rodeado por naciones paganas. Todas las naciones que lo rodeaban eran paganas. Él no quería que él se metiera pues con ninguna de estas naciones a cambiar ideas con sus dioses, etcétera, porque eso no le interesaba a Dios. Ellos tenían que mantenerse santificados o separados de todos estos pueblos. Es más, ellos lo que hacían era entregar a los pueblos que venían a ellos para que vieran cómo ellos mantenían sus leyes y la prosperidad tan enorme que ellos tenían. Cosa que se vio pues cuando leímos o han leído lo que hace Salomón, que venían las personas foráneas a ver la grandeza de Salomón, porque Israel estaba siendo bendecido enormemente. Pues bien, el Levítico 25, 20 al 22 dice lo siguiente. Pero si dicen, ¿qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? La pregunta del punto de vista humano es válida, ¿verdad? Porque, bueno, voy a trabajar y si no trabajo, ¿qué tal si yo no trabajo por un año entero? ¿De qué voy a comer? O sea, del punto de vista humano, sí, pero si eres una persona que conoces a Dios, entras en la máxima tranquilidad. Sabes que viene un año de descanso, pero maravilloso, y que Dios va a proveer todas tus necesidades. Ahora, no es que te vas a quedar cruzado de brazos, porque vas a tener que hacer ciertas cosas para prepararte para ese año. Pero, entonces dice en el versículo 21, yo entonces les enviaré mi bendición el sexto año, dice el Señor, de modo que producirá fruto para 3 años. O sea que el sexto año la producción era triple. O sea, en vez de dar una mata de tomates, dar 10 tomates, dabas 30 tomates. Es más, no daba 30, daba 40 tomates. Porque era 10 y después 10 y después 10 hasta que el próximo año venía, que era el 9º año, donde ellos ya podían sacar de lo que tenían. Podrán comer y cuando estén sembrando en el 8º año, todavía podrán comer cosas añejas de la cosecha, comiendo de lo viejo hasta que el 9º año, cuando venga la cosecha. ¿Okay? Entonces el sexto año paraba la producción, 7, 8 y el 9º año, el tercer año era que comían. Fíjense lo cuidadoso pues, y lo milagroso de esta provisión. El sexto año van a tener una producción triple debido a que ellos deben tener suficiente producción para el año séptimo. Y Dios les dará producción que es suficientemente grande para el año y para que puedan plantar en el 8º año y posteriormente recoger sus cosechas en el 9º año. O sea que imagínense la producción. Ahora, ¿sabían estas personas? Yo no sé si ustedes saben esto, no sé si esto ocurre mucho en México y en Centroamérica y en Sudamérica. Los enlatados. ¿Okay? Bueno, aquí le llaman enlatados, pero aquí en los Estados Unidos, en la parte norte, hacen cosechas y sí saben, las cosechas de frutas las saben empaquetar para que duren. Por ejemplo, en Kansas, yo fui una vez a Kansas, primera vez de Kansas, pues la temperatura es normal, pero tú haces un hueco en la tierra que son como refrigeradores y la temperatura ya va de 30 grados, 35 grados. Aquí la temperatura es 70, 75, pero bajas 35 grados. Entonces ellos ponían las cosas, ellos enlataban toda la producción. ¿Por qué? Porque tienen que pasar el invierno. En el invierno no se produce nada, entonces todo lo tienen que enlatar. Entonces saben cómo enlatar, cómo sacarle el oxígeno a las cosas y ponerlas, y duran por muchísimo tiempo. Entonces ellos tenían maneras para preservar todo lo que ellos plantaban para que les durara hasta el año siguiente. Entonces, o sea que esos detalles que vemos aquí nos enseñan lo complejo pues que era el código, la ley mosaica, y cómo Dios hacía estas cosas. Y esto también implica que Dios tiene control sobre la tierra, tiene control sobre la fertilidad, los minerales, el pH del suelo. ¿Saben lo que es el pH? Nosotros, humanamente hablando, tenemos el nivel normal de nuestro pH, que tiene que ver con la alcalina y el ácido en nuestro organismo. La sangre tiene un balance alcalínico ácido de 7 punto algo, no me recuerdo el número exacto.
Si entra en desbalance, entonces causa problemas como te da como ganas de vomitar o te da cansancio, diferentes cosas. Lo que ocurre, por ejemplo, no sé si ustedes han comido y les da sueño. ¿A quién le ha pasado eso que comen y le da sueño? Sí. ¿Okay? Bueno, eso ocurre porque hay un desbalance alcalínico. Resulta que el estómago pide ácido ¿para qué? Para hacer la digestión, para procesar la comida que te comiste. Entonces la sangre entra en un nivel alcalínico alto. ¿Por qué? Porque el ácido está siendo utilizado para digerir y te da sueño. ¿Okay? La alcalina alta te da sueño. Se llama la marea alcalina en lo que concierne a la medicina, porque hay un desbalance. ¿Okay? Y si hay mucho ácido, entonces va a tener otro tipo de problemas. Pues no son problemas si es controlable, pero eso es de eso se trata. La tierra también tiene un balance alcalínico y Dios es el que lo controla. Hay tierras que son muy ácidas, hay tierras que son más alcalínicas y eso se presta para cierto tipo de producción de ciertos alimentos. De todas maneras, ¿quién era el que controlaba eso? Dios. Dios controla todo eso. Entonces, claro está, Él tiene control de los insectos. Fíjense que tú puedes tener una cosecha grandiosa, pero si hay insectos, se te comen todo lo que tienen. Y en esa época no habían insecticidas industriales como lo existen hoy en día. O sea que venían esos animalitos y se acababan la cosecha. O sea que era terrible. Entonces, Él puede controlar el clima y las condiciones existentes para que exista una producción tan grandiosa. Entonces, de acuerdo con qué parámetros actúan entonces todos esos controles, bueno, de paso esto nos aleja del legalismo, muy claramente, pues. ¿Por qué? Bueno, porque la política de Dios es de bendecir a los que lo obedecen. O sea que estaba anclado en la relación vertical del pueblo con Dios. Si el pueblo estaba pegado a Dios, las bendiciones venían. No era por lo que ellos le daban a Dios, como se escucha en algunas iglesias, si le das a Dios, Él te va a dar a ti. No, Señor, era porque tú amas a tu Señor y el Señor es el que te bendice primero. El Señor te va a bendecir, no por lo que tú le das, sino que dar es la condición al revés. Es el agradecimiento que tú tienes para que las cosas de Dios vayan siendo formuladas. Ahorita vamos a ver que nosotros utilizamos a 2 Corintios 9, 6 a 11, ¿verdad? Cuando hacemos las ofrendas. Bueno, ahorita se los voy a citar, pero bajo el concepto de la agricultura. Bajo el concepto de la agricultura. ¿Cómo era? ¿Por qué dice eso ahí? Entonces, ellos estaban anclados en esa revelación vertical que el pueblo tenía con Dios. Y lo que nos enseña es cómo cuando este pueblo honraba al Señor, Él podía venir con una precisión quirúrgica al pueblo de Israel y bendecirlo de una forma extraordinaria. Unas cosechas extraordinarias. O sea que esto era algo maravilloso. Y claro está, Él podía tener todo que ver con el clima, le daba imagínate, para que haya esa producción tiene que haber una condición climatológica perfecta. ¿Okay? Tiene que venir la lluvia en el momento perfecto. La tierra tiene que estar hecha de la manera perfecta, tienes que tener el pH de la manera correcta, tienes que tener el control de los insectos, que no se coman lo que tú estás haciendo. O sea, todo eso lo tenías que manejar directamente desde allá arriba. Y las abejas, muy importantes, tenían que haber suficientes abejas para polinar toda esa cosecha. Las abejas tienen miren, mundialmente dicen que está mermando mucho la población de las abejas, pero hay lugares, por ejemplo, en California, porque California es una cesta de producción extraordinaria de productos para la casa, pues, que tienen que ver con la producción agrícola. Ellos hacen ahí de todo, tomates, lechugas, o sea, aguacates, una producción tremenda. Pero cuando hay producción, ellos llaman a personas que están encargadas, llegan con camiones llenos de abejas, señoras y señores. ¿Okay? Ellos tienen abejas que ellos mismos hacen cultura de ellas y los llevan y ponen esas abejas, las abren y las abejas se encargan de polinar todo ese sector. Todo. Y cuando termina eso, pues, ellos recogen sus abejas, ellos vienen ahí porque las abejas recogen el néctar y ellos sacan miel de la producción, mientras que las personas que permitieron las abejas tienen toda su cosecha polinada, ¿se dice? Sí. ¿Okay? O sea, maravilloso. O sea que las abejas eran extraordinarias. En el Japón, por ejemplo, hay una carencia de abejas. Ellos hacen unas peras muy especiales y los japoneses, como no hay abejas,
hoja por hoja, señores y señores. Ellos van y florecita por florecita, porque hay masculina y femenina, van, tocan el polen de una y se la ponen con una brochita para sacar sus peras. Imagínense el trabajo que hacen las abejas, perdón. ¿Okay? Entonces, interesante, todo pues, y hacer que estas cosechas se triplicaran en el 6º año. Entonces, imagínense, solamente Dios puede hacer eso. Cada 6 años, si ellos seguían las instrucciones, Dios les daba triple cosecha. Entonces, claro, hasta que ellos tenían que saber cómo enlatar eso o ponerlos en frascos. ¿Qué tipo de frascos utilizaban? No sé. Pero ellos tenían que guardar esa comida de una forma especial que seguro que ellos se les había dado la instrucción. Entonces, en el tiempo perfecto logra todo lo que él dice. Ustedes se dan cuenta entonces del por qué Israel no es la iglesia. Ellos tenían algo especial. La iglesia, en la época de nosotros, que es la época de la iglesia no tiene una ubicación geográfica única, como la tenía Israel. Esa es la diferencia. La iglesia tiene miembros en todo el mundo. Todo el mundo tiene personas porque son embajadores de Cristo y están en todas las naciones, en todos los idiomas, en todos los colores y en todos los sabores, señoras y señores. Hay personas tanto del Polo Norte como del Polo Sur que creen en el Señor Jesucristo. Hay personas chinas, hay personas japonesas, hay personas africanas, hay personas de Inglaterra, hay personas de las Antillas holandesas, de todos lados hay personas que creen en el Señor Jesucristo, son embajadores de Cristo. Ahora, el nivel de conocimiento que tienen estas personas, pues eso es otra cosa, pero han llegado a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces son parte de la iglesia universal. Ahora, dentro de todos esos, señoras y señores, un porcentaje mínimo crece a la madurez espiritual. Y estos son los que están preparados para gobernar con el Señor. O sea que nuestra inversión en el conocimiento de la palabra de Dios es espectacular. Porque cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios que debemos tener, ese conocimiento produce fidelidad. Ese conocimiento produce lo que Dios quiere de nosotros. ¿Okay? Lo vas a hacer todo en amor. Toda tu producción va a ser en amor porque amas a tu Señor. Porque tú lo amas, tú quieres hacer lo que Él quiere y punto. Y te das cuenta que Él es el único, el verdadero, y Él es el que te da todo lo demás que tienes. Todo lo demás, incluyendo tu marido, tu mujer, tus hijos, tu padre, tu madre, todo lo que tienes, todo lo que tienes, todo. El aire que respiras te lo da Él. Todo lo demás son cosas que Él te dio, que sí las puedes amar porque tu capacidad ha incrementado, pero Él es el principal. Por eso nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y después a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es algo extraordinario. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo sin antes amar a Dios con todo tu corazón. Pues bien, entonces aquí vemos que Israel tenía una relación especial con Dios a través de la naturaleza y la iglesia no tiene eso. Y eso lo tenemos que ver nosotros porque es sumamente importante. Sumamente importante. Ahora, otra cosa interesante. De aquí emerge la pregunta. ¿Cuándo incurrían préstamos de algún tipo de problema económico? Porque sucedía que en el pueblo de Israel también habían personas que iban a tener problemas económicos. Había dos tipos de préstamo. Un tipo de préstamo que era para negocios, que sí permitía el cobro de intereses, y había otro tipo que era el préstamo de caridad. Y ese no incurría intereses. Era el que le daba un hermano al otro. Cuando la persona, por ejemplo, le fracasaba la cosecha por algún motivo, entonces los hermanos le prestaban a esa persona. O tuvo una enfermedad o le pasó algo. O sea, siempre hay algo que puede ocurrir. Entonces todos se unían y le prestaban a esa persona para que esa persona tuviera. No le cobraban intereses. Ahora, esas deudas tenían que cancelarse el 100% antes del día de jubileo. Entonces habían contratos para que se cancelaran antes de ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Pero, claro está, pues ahí había una polémica muy interesante porque hay personas que esperaban, bueno, si espero hasta 2 años, entonces va a ser más difícil que me lo pague antes del año de jubileo. O sea, mejor me espero hasta el primer año después del jubileo para que tenga más tiempo para pagarme, etc. O sea, siempre hay personas que están dándole el ángulo especial al asunto para sacar mejor provecho. Pero el asunto era que hay una advertencia por parte de Dios que le dice, cuidado, cuando ustedes le presten dinero a un hermano, no le cobren interés. ¿Okay? Ahora, eso es personal. ¿Okay? No le cobres interés personal. Si haces caso a la palabra de Dios, pues no le cobras. ¿Okay? Y otra cosa es que no esperaban que se lo pagara. No esperes que te lo pague. Si le prestas al pobre, le estás prestando a Dios, dice la palabra de Dios.
yo pagaré, dice el Señor. Óyeme, con eso es interesante que si una persona no te pagó y tú le prestaste a otra persona que estaba necesitada y no te lo pagó, está bien, yo pagaré, dice el Señor. Wow, si te paga el Señor, está bien. Entonces, le estás prestando a Dios, es lo que dice, le estás prestando a Dios. Ahora, claro está que hay personas que se abusan de este asunto, como todo, pero aquí hay algo que es muy interesante. Entonces, claro que si es tu dinero que estás prestando y no te lo regresas, entonces te sientes muy mal. Porque, óyeme, ¿qué pasó? Este descarado, sinvergüenza, que le presté, que me dijo que pagara y después no me lo pagó. ¿Okay? Pero cuando tú perfilas las cosas desde el punto de vista divino, Dios te lo pagará. Tranquilo. Ahí tienes algo maravilloso, una promesa. ¿Y prueba tu fe o no prueba tu fe? Prueba tu fe. Porque ahí sí te duele estar directamente vinculado con tu dinero, con lo que tú trabajaste arduamente para poderte ganar. ¿Okay? O sea que eso, como dicen los judíos, es parte de tu alma, de tu vida, de tu nefesh. ¿Okay? Tu nefesh es tu vida, tú diste horas de trabajo, horas y horas y horas de trabajo para tener eso y de repente, ¡puf!, se espumó. ¿Okay? Dios dice, no te preocupes, yo te lo voy a pagar. Entonces, existían dos tipos de préstamos involucrados. Primero, los préstamos de caridad, así se llamaban, y estos no eran préstamos de negocios. Los préstamos de negocios probablemente utilizaban una escala diferente, pues, que estos utilizaban la tierra como colateral. Entonces, ¿qué hacen los banqueros? Siempre te piden colateral. Si tú haces un préstamo por un banco, es una cosa... Claro está que no estamos en la época de Israel, estamos en la época de la iglesia. Y lo primero que hace un banco es pedirte colateral. Si te prestan para comprarte un carro, ¿quién es el dueño del carro? El banco. Tú dices que tú estás utilizando el carro hasta que lo pagues, pero el banco es el dueño de ese carro. ¿Okay? Y claro está, tú tienes que pagar las cosas como estipulaste en el contrato. Y si no lo haces, te lo reposeen, te quedaste sin carro y tu crédito se fue abajo porque tú eres una persona que no eres digna de crédito, porque tú no pagas las deudas que tú dijiste que se iba a pagar. ¿Okay? Entonces, sobre todo en los Estados Unidos es algo dificilísimo. Si no pagas las deudas, óyeme, tu crédito se va abajo y no sirve para nada. Entonces, claro está que estos utilizaban la tierra como colateral, porque recuérdense que cada judío tenía terrenos y ellos podían poner el terreno como colateral. Eran los terratenientes. Todos los judíos eran terratenientes, todos. Interesante, ¿verdad? Entonces, lo cual nos lleva también al año del jubileo, porque tú prestabas y el año del jubileo eso tenía que regresarse. Y ese es un motivo por el cual ellos podían ir hasta 49 años en un préstamo de negocios, y eso sí cobraban en interés. Ahora, claro está, los banqueros, ellos cuando veían que le faltaban 49 años para el año de jubileo, si te falta 49 años está bien, te pueden hacer un préstamo 20, 30 años, pero si te faltan 11 años para jubileo, ellos no te van a hacer préstamos de ese periodo de tiempo. Ellos tienen que cerciorarse que tú se los pagues, porque si tú le das a ellos tu terreno como colateral, ¿qué pasa a la final del tiempo? Pues no tienes colateral, eso regresa por ley a las personas que lo tenían. Entonces es algo muy interesante. Claro está que siempre hay tergiversaciones de lo que dice la palabra de Dios, porque así es, el mundo es así. Especialmente cuando se alejan de Dios, entonces vienen nuevas leyes, cambios. Ellos quieren hacer una nueva ingeniería, reingeniar lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que pasa con el hombre natural. Siempre está tratando de cambiar las leyes que Dios sentó, porque no le gustan. Yo las quiero cambiar un poquito, porque ¿por qué? No tienen motivo, no tienen razón, entonces lo quiero cambiar así un poquitito nada más. Y así van cambiando hasta que terminan con su propio asunto. Eso es lo que pasa con el matrimonio, por ejemplo. El matrimonio es un hombre y una mujer. Pero la gente dice, bueno, ¿por qué una sola mujer? ¿Por qué un solo hombre? ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? ¿Y quién? Si es mi vida y si la persona está de acuerdo. O sea, comienza a cambiar la fórmula. ¿Okay? Y comienza a cambiar la fórmula y se viene todo abajo. Se viene todo abajo. Simplemente porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios es el diseñador. Bueno, de todas maneras, aquí estos eran préstamos de caridad, lo que estamos hablando, y esta es una persona pobre que está en extrema necesidad y sus hermanos israelitas estaban obligados como compañeros de ayudar a la persona necesitada que llegó a tener problemas monetarios para compartir con ellos. Entonces Jesús utiliza ese asunto y nos da dos referencias a nosotros en el Nuevo Testamento, o sea, en los evangelios. Recuerden que Jesús habló durante el periodo de los evangelios, que es la transición entre Israel y la iglesia. Solamente la final de la muerte del Señor Jesucristo es que comienza la iglesia. O sea que cuando Él vivía, Él estaba hablándole ¿a quién? A Israel, no a la iglesia.
todo lo que él dice, que lo está diciendo a Israel. Ahora, ya cuando supo que iba a ir a la cruz, le dejó a los discípulos, que todavía eran discípulos, se convirtieron en apóstoles después de que muere el Señor Jesucristo, pero le dejó ciertas instrucciones a la final, cuando yo sabía que lo iban a llevar a la cruz. Pero todo esto que él habla aquí en Lucas, está hablando con el pueblo judío. ¿Okay? Entonces fíjense, y atañe la ley mosaica a lo que él dice. Si prestan a aquellos a quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad, o sea, sin intereses. Y antes bien, dice, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, o sea, que no ganes intereses a cambio. Y sus recompensas serán grandes y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. O sea, si Él es, imagínate. Entonces, en Lucas 6, Él está hablando acerca de prestar cosas. Si te las piden, pues bien. Pero si se trata de negocios y sigues este ejemplo de Lucas 6, tu negocio quiebra. Porque en el negocio es negocio. ¿Okay? No puedes seguir este tipo de prescripción que da el Señor Jesucristo para los negocios. Aquí en el negocio se trata de préstamos para que tú puedas negociar. Lo que se está hablando es de préstamos caritativos en este versículo de Lucas 6, 34, 35, en esos versículos. El asunto es que Jesús honraba los préstamos comerciales también, porque en Mateo 25 tenemos la parábola de los talentos y de eso se trata, de invertir el dinero. ¿Se recuerdan la parábola de los talentos? Les dio 10 a uno, otro, y dijo, bueno, por lo menos dice en el versículo 25, fíjense ustedes, en el versículo 25 de Mateos, dice, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. ¿Ok? En el banco comercial con intereses. O sea que ellos sí cobran intereses porque ese es el negocio de ellos. El negocio del banco es prestar. Ahora los banqueros son la gente más rica del globo terráqueo porque ellos tienen un porcentaje de todo. ¿Okay? Aunque sea porque si tienen un porcentaje de lo que tienen 350 millones de personas, imagínate todo el dinero que tienes. O sea, cada persona tiene un promedio aquí en los Estados Unidos como de $40,000. 350 millones por 40,000. Y de eso tienes un porcentaje de 2, 3, 4%. Imagínate, eso es constante que llega el dinero a ti. De todas maneras, por el otro lado, los préstamos caritativos en Israel no cobraban intereses. Y al estudiar, claro está, yo hice un estudio de los préstamos que se hacían pues en las culturas del cercano oeste. Y me doy cuenta que si una persona estaba en problemas grandes y necesitaba un préstamo, ya sea en Babilonia, Siria, Egipto o cualquiera de esos lugares, tomaba préstamos del 20 al 50% de interés. ¿Cuándo vas a pagar tú un préstamo de 20 a 50% de interés? ¿Okay? Aquí yo tenía una manager que, no sé, ella se metió en problemas no sé qué tipo de problema tenía, pero fue y pidió prestado a estas casas de empeño, estas casas de préstamo que están por aquí, 75% de interés. O sea, ¿tú sabes lo que pasa con un 75% de interés? Que cada mes ya se te duplicó casi lo que debías. Si no pagas, aunque pagues, lo que estás pagando es una miseria y un préstamo de $1,000 se te convierte en un préstamo de $7,000 en asunto de 2 años. ¿Okay? Entonces te esclavizas al prestamista, te esclavizas a ellos, porque tienes que pagarle, no tienes que quitar lo que tienes para hacer eso. Y claro está, eso por la desesperación que llegan a tener. Ahora, ¿cómo creen ustedes que los principios económicos afectaban a los pobres en los países gentiles comparado con los réditos de intereses que afectaban a las personas pobres dentro de Israel? Una diferencia completa, ¿verdad? En esos lugares pagaban de 20 a 50%, en Israel pagaban 0, no había intereses. ¿Okay? Entonces, la diferencia era tremenda. Una diferencia drástica es lo que existe. Con razón, en estos otros países había personas esclavizadas a la deuda y la ley era tremenda. Inglaterra por mucho tiempo tuvo la prisión de los deudores. Tú debías y no lo pagabas, te llevaban, te metían a la cárcel, ahí tenías que trabajar para pagar y era muy poco lo que pagabas, lo que ganabas, te trataban muy mal y claro está, de esa manera lo habían hecho ellos. Ahora,
También tenemos un pasaje en Nehemías 5:1 al 8 que nos habla de este asunto. Y esto ocurre cuando los judíos regresaron del exilio, tomaron este asunto de los préstamos personales a sus compañeros judíos que tenían problemas como un negocio. ¿Okay? Fíjense que la ley decía, ellos aclararon el asunto al 7º año, porque ya no lo hacían más. Pero ahora, recuérdense, ellos vienen del exilio. Cuando tú vienes del exilio para formar un nuevo lugar, ¿verdad? Y restablecerte, eso cuesta. Eso requiere dinero. Entonces los prestamistas hacían con ellos negocio, mercado, y le daban el dinero a intereses, cosa que la ley decía que no. Pero a estos prestamistas no les interesaba la ley, porque recuérdense que esto no era hecho por medio de ¿qué? Del gobierno, sino era hecho por medio de la persona con su relación que tenía con el Señor. Y siempre van a haber personas que no les interesa la relación con Dios. Entonces, esos son los que pertenecen a la religión de primero dinero, ¿verdad? Primero dinero, el primer día de la semana de ellos. Entonces, ese fue el motivo por el cual casi tuvieron un motín al entrar a Nehemías capítulo 5. Porque estaban furiosos porque no podían recibir préstamos al 0% cuando sus cosechas fracasaban o algo les sucedía. Porque ellos tenían terrenos con que pagarlo. Y por eso llegaron a Nehemías, pues, y Nehemías tuvo un gran problema en sus manos tratando de arreglar el asunto de ese. Y se los pongo aquí en la pantalla para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Es una plática interesante. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres en contra de sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. El trigo era equivalente al dinero, señoras y señores, porque para eso es una sociedad agricultural. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Había un rey, pero no era el rey de Israel, era el rey de Babilonia, que les cobraba a ellos por estar ahí, porque el rey le cobraba a todo el mundo, ¿verdad? Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, aquí estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a la servidumbre, y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé con gran manera, dice, cuando oí su clamor, y estas palabras se reveló mi corazón dentro de mí, y contendí con los nobles y con los oficiales y les dije, están cobrando usura cada uno a su hermano. Y congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora vendrán a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros. Entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta. O sea que, como pueden ver, él se va atrás de aquellas personas que estaban haciendo ese tipo de préstamos. ¿Okay? Eso no estaba permitido en Israel. Y les dice que se supone que ellos deben seguir la ley mosaica, que dice que si prestas al pobre, no puedes vivir de los intereses de lo que el pobre produce. ¿Okay? Interesante si esas leyes estuvieran vigentes, imagínense la maravilla, pues, porque siempre van a haber pobres. Los pobres los tendrás contigo siempre. Pero ahora resulta que en el hebreo hay 3 palabras que hablan de los pobres. Y hay una diferencia grande. Lo que pasa es que están traducidas. Una no, pero las otras 2 están traducidas como pobres. Pero no se ve la diferencia que existe entre una palabra y la otra. Y la diferencia es grande. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que perfilar las cosas del punto de vista divino. ¿Qué es un pobre? ¿Okay? Para aclarar en nuestra mente de qué está hablando la palabra de Dios. Porque el asunto de traducirlo con una sola palabra lo que hace es opaca el sentido de lo que dice la Biblia. Y nosotros queremos tener el asunto muy claro para saber lo que tenemos que hacer. Entonces, le dice, no puedes vivir de los intereses, es un asunto de caridad. Y de paso, pues históricamente, ese tipo de caridad dentro del judaísmo se difunde al resto del mundo. Y es ahí donde sacamos la idea de la caridad. El mundo no conocía este concepto, el mundo pagano no existe eso. Tú pagas y tú debes, y bueno, en el paganismo tú eres un esclavo. Y tienes que trabajar 7 días, y si no, eso es tu suerte.
¿verdad? Porque todo es que será, será, y los que están arriba y los que están abajo están abajo. Entonces no hay manera de salir de allá abajo, porque está todo en contra de ti. Entonces, solamente donde la Biblia ha tenido algún tipo de influencia puede encontrarse el asunto de la caridad. El país más caritativo que existe en la faz de la tierra es los Estados Unidos de América, señoras y señores, por la gran influencia cristiana que ha tenido. Pues bien, ahora la próxima pregunta es, ¿quiénes son los pobres? ¿Okay? Vamos a aclararla. Tenemos que ver este asunto debido a que el día de hoy es un tema grande, el asunto de cómo definimos la pobreza. Puede decir, pues bien, ¿por qué es tan difícil definir lo que es la pobreza? En nuestra mente nosotros podemos decir, la pobreza es pobre, pobre, punto, no tiene que comer, ¿verdad? Pero en realidad sí es un poco difícil acerca de saber lo que es la pobreza y ese es el problema. Las definiciones modernas definen a la pobreza relativa basados en el total de la riqueza nacional. O sea que ellos establecen un nivel de pobreza. Les voy a poner aquí, si ustedes estudian economía en la universidad, ustedes van a familiarizarse con esto. Yo se las he puesto anteriormente para enseñarle otros temas, pero esta es la famosa campana de uso. La campana de uso va así y te da, en esta campana te da cuántas personas están en este nivel, cuántas en este nivel, cuántas en este nivel, cuántas en este nivel. O sea, sucesivamente te está dando los diferentes niveles. Ahora, a medida que la riqueza incrementa, la campana sube. Pero la definición de la pobreza son las personas que están abajo de este nivel. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? Ahora, si sube la campana económica, sube esto, sube todo, ¿verdad? Vamos a decir que sube aquí, subió todo. Y sube también la línea de marcación que va de acuerdo con el subimiento. Entonces siempre vas a tener personas pobres de acuerdo con la riqueza del país. Por lo menos lo que se considera pobre en los Estados Unidos no es lo mismo que se considera pobre en otro país. Porque aquí un pobre es el que está bajo el nivel normal de, me parece que son 27,000 a 30,000 dólares al año, ¿okay? Como familia o algo parecido. ¿Okay? Pero en otros países... hay países que no te ganas $1,000 al año, ¿de acuerdo? Aquí un pobre puede tener carro, puede tener televisión, puede tener nevera, puede tener aire acondicionado, puede tener apartamento, puede tener ropa, pero es pobre, ¿ok? Porque no tiene mucho, como tienen las demás personas, ¿se dan cuenta? Entonces la riqueza aquí es diferente. La riqueza va cambiando de acuerdo, pues, con la definición gubernamental de lo que es la pobreza. Bien, esa es una definición. Entonces, pues, les estoy definiendo lo que es la pobreza porque uno dice, bueno, pobre es pobre, pero no, aquí pobre es diferente. Mientras más sube la riqueza del país, más abundancia, pero bajo el sistema diseñado por la campana económica siempre va a haber una pobreza. Entonces, no importa qué tan alta sea la curva de la campana, en la parte de arriba, porque, claro, se traza la línea de abajo del medio y pues oscila. Esa es la manera relativa de definir la pobreza. La pobreza. Pero esa no es la manera en la cual la Biblia define la pobreza. Ahora, hay otra manera mundana de definir la pobreza. Si ustedes ven la definición tradicional de la pobreza en el diccionario, van a ver algo parecido a esta definición. Una insuficiencia de las cosas materiales de la vida. Tener poco o no tener medios para mantenerse uno mismo. Esa es una definición. Si ustedes abren el diccionario, ustedes van a ver esa definición en el español. Otra definición es escasez o carencia de lo necesario para vivir. ¿Okay? Ahora usted comprenderá que lo necesario para vivir en los Estados Unidos no es lo mismo que lo necesario para vivir en otro país. Correcto. O sea, así es. Aquí en los Estados Unidos tú necesitas internet, necesitas comunicarte, necesitas esto, necesitas el celular. En otros países pues no hay. Y no te mueres, ahí simplemente tienes amigos locales, etc. Diferente. Bueno, entonces, escasez de una cosa determinada. Esa es otra definición. Ahora, si esa es la definición de la pobreza, entonces el número de personas pobres es mucho más pequeño que el número de personas pobres en la definición relativa, que es la definición que da el gobierno. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la otra definición es más estable. ¿De acuerdo? Solamente tienes o no tienes, ya está. ¿Okay? Ahora, los socialistas, claro está, prefieren la primera definición, la dada por el gobierno, porque esta expande el problema de la pobreza para hacerla tan grande que la caridad privada nunca puede manejarla, que son demasiados los pobres. Que no puede, solamente una institución enorme puede mantener la pobreza que tiene, y ellos van a cobrar impuestos para dárselo a estas personas. Y básicamente lo que están haciendo es comprando votos.
¿Ok? Porque tú comprenderás que tanto vota el rico como el pobre como el clase media. Entonces, si tú incrementas la clase pobre y le das dinero, ¿verdad? $1,000, $2,000, $3,000, ¿por quién creen ustedes que va a votar esa persona? No, si aquí está mi papi, yo por este voto, a mí me importa las demás personas, me importa un pepino, total que los que tienen siempre tienen y yo siempre ando mal, entonces yo voto por el que me da. ¿Correcto? Ese es el ser humano sin normas ni principios y que no depende de Dios, porque la mayor parte de estas personas pues no dependen de Dios, ¿okay? Entonces dependen del sistema humano, entonces van a votar por ellos. Ahora, entonces el socialista prefiere eso, y eso claro está que destruye al país, básicamente porque llega un momento que el que produce dice yo, ¿por qué voy a estar produciendo tanto? Si se lo están dando a esta cuerda de personas que lo que hacen es, aquí hay personas que reciben no solamente dinero para pagar su vivienda, sino reciben dinero, si tienen hijos, cada hijo les vale un montón de dinero, el gobierno le da dinero por cada hijo, hay personas que ganan $60,000 al año porque tienen 6 hijos, 5 hijos, ¿okay? Hay personas, y además de eso tienen carro de último modelo, te dan estampillas para comer y tú puedes comprar alcohol, puedes comprar tabaco, puedes comprar lo que tú quieras, es dinero. Entonces, bueno, entonces me va muy bien con esto, yo para qué tengo que trabajar, aquí lo que tengo que hacer es hacer hijos, a divertirse, vámonos, ¿verdad? O sea, eso es lo que promueve el sistema. Y la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Bueno, entonces, la caridad privada no puede manejarla de esa manera. Pero si defines la pobreza con una escala de absolutos, donde las personas no pueden mantener su vida, entonces se contrae el tamaño del pobre y del problema. Y quiero que sepan que en el siglo XIX eso era lo que estaba sucediendo aquí en los Estados Unidos, que había caridad voluntaria en los Estados Unidos. Ahora, porque no había, estos impuestos que existen ahora no existían anteriormente, señoras y señores. Esas son cosas nuevas. ¿Okay? Comenzaron con 1% de impuestos, que no, y la gente, ¿qué por ciento? No, 1% nada más. Y ya está en 70%, 55%. O sea, sí. O sea que es algo que el ser humano y los políticos, miren, un político que llega sin dinero y sale millonario, ese no es una persona que está a favor del país, como comprenderán. Está ahí para hacer negocios, como los de México, como los de Centroamérica, como los de Sudamérica, como los de Europa, como los de todo el mundo. Son políticos que son los que mandan, son los que tienen el dinero, son los que dicen lo que se va a hacer y aquí, bésame de aquí la mano. ¿Okay? Nada más, aquí yo soy el que mando. ¿Okay? O sea que es tiranía. Ahora, en el idioma griego existen 3 palabras para definir al pobre. Y voy a enseñarles estas 3 palabras y dónde ocurren en el Nuevo Testamento, que aquí tenemos entonces la definición que nosotros necesitamos para saber a qué se refiere la Biblia cuando dice pobre, porque es ahí donde nosotros vamos a ver cómo es que funcionan las cosas, para no dejarnos engañar, ¿ok? Pero resulta que se nos acabó el tiempo, señoras y señores, o sea que la semana que viene vamos a comenzar con esta definición de lo que es la pobreza. ¿Okay? Entonces, la semana que viene es la definición de la pobreza bíblica. Lo estoy escribiendo aquí para tenerlo vigente y presente en mi mente y de esa manera se lo voy a presentar la semana que viene. Entonces, aquí concluimos esta porción. Mañana tenemos una clase extraordinaria, les digo de paso. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con toda esta información que recibimos, con estas definiciones, con lo que tú eres con el pueblo de Israel, que tu política es bendecir a los que te aman, a los que te buscan, Señor. Siempre ha sido esa tu política, esa política no ha cambiado y para nosotros nos pides lo mismo que le pediste al pueblo de Israel, que lo amaran con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y eso es lo que nosotros hacemos gracias a este asunto que tú nos das a nosotros, pues a esta provisión divina de podernos reunir para escuchar tu palabra con la cual nosotros podemos crecer espiritualmente y llegar a conocerte para amarte como debemos amarte, Señor. Te pedimos entonces que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.